would choose you every time. I would choose you every time. If I had my choice, I would choose you every time. That's why to worship you, I live. To worship you, I live to worship you. Hola, ¿qué tal? Una vez más estoy aquí con ustedes para llevar un aliento, una esperanza, una palabra de sanidad, de libertad y de bendición para cada uno de ustedes. De que salimos, salimos. Amigos, hermanos, de que salimos, salimos. Es el tema de esta hora. De que salimos, salimos. Dice la Escritura en el libro de los Hechos, capítulo 12. Agradezco la fiel perseverancia de cada uno de ustedes. Gracias a los que me preguntan del por qué no he enviado un audio. Gracias por el hambre y la sed que tienen por la palabra de Dios. Y el tema de esta hora, de que salimos, salimos. Hechos capítulo 12, versículo 1 dice: en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Muchos creyentes podemos identificarnos con el apóstol Pedro. Él se encontraba en una posición sin salida. No había manera humana de poder salir de esa cárcel, rodeados de problemas, y en lugar de mejorar, las cosas se ponían más complicadas. Seguramente Pedrito, él sabía de que donde estaba colocado, humanamente no había manera de poder salir, pero él estaba preso esperando humanamente ser ejecutado al día siguiente. Posiblemente, amigos, hermanos, hoy no estamos en una cárcel física. A lo mejor estamos en una cárcel de deudas, de vicios, un estilo de vida bajo adicciones, de una relación quizás de adulterio, con problemas de fornicación, todo lo que tenga que ver con inmoralidad, que pensamos que no podemos librarnos de ese pecado. A lo mejor consideras que tu matrimonio ha caído en un cautiverio de violencia, de abuso, de maltratos. Esta es la hora para Dios, para enseñarnos que sí es posible salir de toda situación complicada. A lo mejor tengas algún pariente, un hijo en una cárcel, un hijo en droga, en rebelión o desobediencia. A lo mejor piensas que tus hijos están viviendo un estilo de vida tan perdidos que no los podrás recuperar. Pero hoy traigo una palabra de Dios para decirte: llegó la hora en que Dios traerá libertad. Debes tener esta seguridad y la confianza en Dios, que no hay problema tan grande que Dios no pueda sacarte, que no hay situación tan difícil que Dios no pueda ayudarte. El mismo Dios que libertó a Pedro y a otros hombres de Dios lo estará haciendo contigo en este tiempo. Aprendamos en este día, en esta hora, lo que la palabra de Dios nos enseña, cómo nosotros podemos estar seguros que a pesar de lo difícil que sean nuestros problemas, de que salimos, cualquiera que sea la amenaza del COVID-19, de que salimos sanos, hermanos. ¿Qué debemos hacer? Número 1, en Hechos 12:5 nos enseña la Escritura. Dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oraciones sin cesar. ¿Cómo salimos de esta situación? No peleando solo nuestras batallas. Apoyémonos
en la familia espiritual. Pedro estaba en la cárcel. La iglesia no podía entrar a sacarlo por la fuerza, pero sí hicieron uso de lo que sí podían hacer, y era algo más poderoso, que es la oración. La iglesia oraba sin cesar. La iglesia estaba intercediendo delante de Dios a favor de Pedro. Clamaba por la liberación, aunque pareciera que eso era imposible. Si tú, amigo, hermano, estás pasando una prueba, si no encuentras una salida a tu problema, ora y pide oración. Habla con tu pastor. Estamos para servirte. Somos una iglesia que creemos en la oración, en la intercesión y en la guerra espiritual. Por eso tenemos diferentes horarios. Oramos a las 5, oramos a las 6, oramos durante el día. Tenemos reuniones de intercesión todas las semanas, porque creemos que ahora más que nunca necesitamos clamar. Somos pastores que oramos por un pueblo que Dios nos ha entregado, y si tú te apoyas en nuestras oraciones, te aseguro de que sales de tus problemas. Lo que tienes que hacer es pedir ayuda, a que intercedamos por ti, para que podamos clamar por tu problema. No te vuelvas un llanero solitario en las pruebas. Para eso Dios te ha dejado una familia espiritual. Para eso Dios te ha ubicado alrededor de una congregación. La iglesia tiene el mejor de los recursos para enfrentar los problemas. Dice en el capítulo 3 del libro de los Hechos, versículo 6: mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Ese recurso, ¿cuál es? Es el poder de Dios. El Espíritu Santo es más grande que el oro y la plata. Hoy no tenemos plata ni oro, pero tenemos el poder de Dios encima, que lo estamos usando para arrebatar tu milagro. Es en la palabra de Dios lo que nos dice que la primera alternativa cuando estamos pasando por una prueba es buscar apoyo en nuestros hermanos en la fe. En el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 14 dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Escuche: y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Amigos, hermanos, estamos para servirles. El mandar un audio no es una entretención, ni ocupar el espacio en su teléfono. Le estamos diciendo: Dios está contigo, y somos un grupo de pastores, de líderes, que estamos para apoyarte y unirnos a tu causa. Sabemos lo que la pandemia está generando, por eso estamos orando para que tú seas librado. De que sales. No, muchas veces en nuestras iglesias, cuando oramos, ignoramos los resultados, pero te pido, si Dios hace un milagro, testifícalo, porque para eso oramos, para que otros conozcan lo que Dios está haciendo. Podemos ayudarte con víveres, podemos ayudarte con medicina, podemos ayudarte con conexiones para que encuentres un empleo o te ayude en tu matrimonio, pero para eso estamos, para echar mano del recurso de la oración, de la fe y del poder que Dios ha puesto a nuestro alcance. Debemos de preguntarnos: ¿ya oraron por mí? ¿Ya pedí oración? Renunciemos al orgullo y a la soberbia y rindamos nuestra voluntad y pidamos ayuda. ¿Cómo entonces salimos de nuestros problemas? En primer lugar, debemos de entender que vamos a pelear las batallas no como llaneros solitarios, sino nos vamos a apoyar en nuestra familia espiritual. Lo segundo que quiero dejarles en el corazón es lo que dice el verso 6. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. De que salimos. ¿Y cómo lo logramos? Aprendiendo a confiar y descansar en el Señor. ¿Cómo estaba Pedro en la cárcel? Bien cuajado, bien dormido. Tal vez hasta pidió su pachama o a lo mejor pidió su canción de cuna, porque a no le preocupó la amenaza de Herodes. Amigos, muchas veces lo peor de las situaciones que enfrentamos tan difíciles en nuestra vida no son las pruebas en sí mismo, sino las locuras
que hacemos y las malas decisiones que tomamos en esos momentos de dificultad. ¿Por qué no salimos de los problemas y nuestras dificultades? Porque nosotros lo enredamos más, porque nosotros en lugar de salir nos hundimos por las malas decisiones que tomamos. Vemos a Pedro dándonos una lección de la confianza. Él dormía, estaba encadenado en medio de 2 soldados romanos, pero la pregunta es, ¿quién puede dormir en una situación así? Aquellas personas que creen en la palabra. El Salmo 4:8 dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Tú puedes dormir en paz y tranquilo y hasta que el sol salga, simplemente porque tu confianza está puesta en Dios. Mi segundo consejo de que salimos es cuando aprendemos a confiar y a descansar en Dios. Hay momentos de la vida donde todo lo que tenemos que hacer es descansar en la palabra de Dios. Pedro aprendió esa lección y nos enseña en Marcos, también Jesús, en Marcos capítulo 4, verso 35. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo Jesús: pasemos al otro lado. Y despidiendo la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y habían también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad, dice, una gran tempestad de viento. No era una tormenta pequeña, dice una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo una grande bonanza. Amigos, hermanos, en medio de esta pandemia, descansemos en las promesas de Dios. Descansemos en la palabra eterna. Pongamos nuestra confianza en Dios. No hagamos locuras. Pongamos nuestra confianza en el Señor. Y para poder orar, el verso 7 del capítulo 12 del libro de los Hechos dice: He aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. ¿Cómo salimos de nuestros problemas? Teniendo la seguridad que la luz de Cristo va a alumbrar nuestras tinieblas. Estar en una situación de problema o crítica que a veces nos toca pasar en la vida, la solución es esperar esa luz, esperar esa presencia angelical que produce la oración. A veces, amigos, hermanos, se nos nubla la vista, se nos oscurecen los pensamientos y pensamos que no hay más salida. Es aquí donde nosotros debemos de entender que la luz siempre disipará las tinieblas, que al amanecer amanece el día y la luz con ello, y eso significa una nueva misericordia. La luz de Jesús siempre traerá su gloria y alumbrará nuestro camino. Dice el capítulo 12 y el verso 7: se presenta el ángel y acontecen una serie de situaciones importantes. Aparece un ángel. El ángel toca a Pedro, lo despierta, le habla, las cadenas se rompen, le abren las puertas y le pide a Pedro que se ciña y que se ponga las sandalias. Hay cosas, y le dice: envuélvete en tu manto. Hay cosas que no hago, las hace Dios, pero hay cosas que Dios no las va a hacer, me toca hacerlas a mí. De que salimos comprendiendo que Dios hará todo lo que nosotros no podemos hacer, pero Él no hará lo que es nuestra responsabilidad. Dios hizo por Pedro lo que él no podía haber hecho. Le soltó las cadenas, pasó frente a todos los guardias sin que lo vieran, abrió la puerta de la cárcel que daba a la ciudad. ¿Cómo Pedro podría haber hecho? Lo tuvo que haber hecho Dios. Pero tenemos que notar que el Señor no tomó a Pedro en los brazos, sino lo llevó caminando, dormido pero caminando, y le dijo: levántate pronto, cíñete y átate las sandalias, envuélvete en tu manto
Pedrito y sígueme. Solo faltó que Pedrito dijera, poneme mi pijama, ¿verdad? Lavame la cara, a ponerme mis calcetines y amarrame mis zapatos. No, papaito, le dijo Jesús, eso lo haces vos. Amigos, hermanos, nuestra responsabilidad es orar, y la responsabilidad y el compromiso de Dios es hacer una obra divina cuando nosotros hacemos en lo natural lo que nos corresponde hacer. Para poder orar, leo Éxodo capítulo 3 versículo 12, y él respondió, dice, ve porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Amigos, hermanos, no seamos incrédulos. Cuando Pedro salió y fue a tocar a la puerta donde estaba la iglesia orando, irónicamente no le abren porque estaban orando pero no creían. Mi consejo es, si vamos a orar, no seamos incrédulos. Creamos que no hay puerta que Dios no pueda abrir. No cerremos la puerta de nuestro corazón al poder de Dios. Creamos a la hora de orar de que Él hará lo imposible, de que salimos. Esta pandemia que nos amenaza y cada día nos lanza una voz, que más son los contagiados, que la economía está siendo afectada, que el trabajo no está produciendo, que hay problemas con el ciclo escolar de nuestros hijos, que nuestra familia ya llegó al límite, las relaciones conflictivas. Amigos, hermanos, de que salimos. ¿Cómo se llama tu cárcel? ¿Cuántos soldados te han puesto a tu alrededor? ¿Cuántas cadenas te están deteniendo? ¿Cuántas puertas se han cerrado? La oración hace que un ángel aparezca, que las puertas se abran, que las cadenas te liberen. De que sales. Cualquiera que sea la situación, de que sales. Apóyate en nuestras oraciones, que hoy nos unimos a creer por tu libertad. Padre, en el nombre de Jesús, hoy declaramos, Señor, que las puertas que se deban de abrir se abrirán, que las cadenas que nos han atado se sueltan, Señor. Declaramos en el nombre de Jesús que cualquiera que sea el plan y la amenaza de nuestros adversarios serán estorbados y quedarán sin cumplimiento. Hoy declaramos que somos tus hijos y que las oraciones de tu iglesia, Señor, harán que trasciendan los milagros a las distancias donde se encuentren los necesitados. Hoy elevo una oración por cada una de las personas donde se encuentren, Señor. Cuando escuchen este mensaje, me uno a la fe de ellos, los que se están uniendo a esta oración. Declaro en el nombre de Jesús que por esta palabra, Señor, salen de sus problemas, de que salimos vivos, sanos, bendecidos, Señor, y con un testimonio de una obra milagrosa que tú hiciste en nuestra familia a causa de confiar y de creer en tu nombre, Señor. Gracias, Padre, porque en ti estaremos seguros y tú siempre nos librarás, nos guardarás, nos defenderás y nos bendecirás. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. You must have been pleased.